El Cantón de Naranjo es uno de los principales referentes en cuanto a calidad de producción de café en nuestro país, y Copronaranjo, la principal empresa que vela por el mejoramiento y mantenimiento de dicha calidad. La idea fundamental del programa Microlotes es ayudar a los productores que participan a que tengan una retribución económica adicional de venta directa con un precio fijo. Y además de eso, también que ellos tengan el contacto directo con los clientes, con los microtostadores, que les interesa conocer su historia, que les interesa contarle a los clientes que van a consumir su café en la cafetería de dónde procede ese café, ese origen. Hay un mercado potencial. Los microtostadores se están desarrollando mucho en los Estados Unidos, en Australia, en Japón, que se interesan por comprar estas pequeñas partidas de café que le llamamos microlotes, que van desde 5 sacos hasta 25 sacos de esencia de café. El manejo del microlote empieza una vez terminada la cosecha anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que finalizando de recolectar nuestra cosecha, debemos de empezar con análisis de suelos para saber qué contenido nutricional hay en estos. Análisis de hoja o foliares para ir direccionando los nutrientes que debemos de aplicar durante todo el transcurso del año en ese proceso de maduración que aproximadamente tarda 200 días. Se hacen encalados, corrección de la acidez a nivel de suelo, fertilizaciones con nutrientes que van direccionados a mejorar esa calidad de taza. También pues, la aplicación de fungicidas, que es muy importante, sobre todo en este momento que tenemos la epifitia de la roya, como la misma poda, porque hay que estabilizar lotes para poder tener cosecha durante varios años y que ese comprador de microlote le compre todos los años. El manejo de la desija, sembrar sombra, aplicar diferentes bioestimulantes a nivel de raíz del suelo, insecticidas también a nivel de suelo cuando así lo requieren, pero cada finca y cada lote en particular requiere cosas bastante diferentes. Las principales variedades que se han venido trabajando los microlotes son Caturra y Catuahí. ¿Por qué esto? Porque nuestro parque cafetalero, los asociados, está conformado en más de un 90% de estas variedades. Entonces tenemos que trabajar con lo que ya hay. La cooperativa se ha dado por una directriz de nuestro Consejo de Administración y la gerencia a realizar un manual donde viene detalladamente todas y cada una de las prácticas que debemos de realizar para llegar a obtener un producto de muy buena calidad como estos que vemos por acá. En el proceso de recolección lo que se busca es tener un grano completamente maduro. El grano tiene que estar completamente morado, y para términos sencillos, para un recolector que nunca lo ha hecho o un microlotero, tenemos un concepto de lo que es semilla. Entonces esa va a ser la directriz general que debemos de darles a los recolectores. Esto es un café de semilla completamente maduro, donde no podría ir ningún grano pintón y mucho menos un solo grano verde. Esta parte o este lote tiene que venir escogido con la fruta con una maduración perfecta, casi que una maduración donde no haya ningún grano con pancitas amarillas, mucho menos un grano verde. El famoso pintón maduro, eso no se puede dar, porque entonces al momento de nosotros procesarlo y de dar el resultado de la taza, no nos va a dar lo que buscamos. Siete. La responsabilidad social, la proyección internacional y la excelencia son los principales estandartes de nuestra empresa. Y es por este motivo que la cooperativa se da la tarea de ofrecer nuevos mecanismos que promuevan tanto dicha excelencia
como el máximo bienestar de los productores de café. Voy a comentar sobre la trazabilidad del café en la parte del programa de microlotes que ha desarrollado el Consejo de Administración de Copronaranjo. El productor transporta ese café al beneficio una vez que haya coordinado con nosotros el día para separar el sifón donde vamos a depositar ese café. Esa entrega de café la vamos a asociar al nombre que previamente él nos indicó que se iba a llamar el microlote. Algunos le llamarán los papillos, otros lo podrán llamar margarita, el mango, corteza, etc. Una vez que terminó de entregar el productor, lo vamos a chancar en el sistema Penagos, donde estamos seguros de que no hay nada sucio, que no hay contaminación de otros cafés que vaya a afectar la taza. En el caso del microlote que tenemos acá a mi izquierda, le dimos un proceso de despulpado por el sistema Penagos sin quitar o sin remover la miel. Lo traemos al patio o a las camas e inmediatamente lo extendemos para que comience el presecado y secado que se le va a dar en el vivero que nos encontramos. Secar café es algo muy importante, llevar un proceso bastante delicado, casi que removerlo con las manos para que él lleve un proceso bastante lento. En el vivero lo que hacemos es que no está expuesto directamente a los rayos ultravioletas, directamente al sol, entonces eso nos va a dar una caracterización de secado bastante homogéneo, bastante noble. Él va a permanecer aquí de 8 a 12 días dependiendo la luminosidad que vamos a tener, el clima. Una vez que el café está a punto acá, de un 11 a un 12% de humedad, lo vamos a recolectar y lo vamos a almacenar en un silo especial exclusivo para microlotes, donde ahí va a permanecer durante el tiempo que sea necesario hasta que sea comercializado. Se toman muestras del café que se va a almacenar y se va a catación para llevar el proceso de control de calidad. El café se tiene que evaluar, que la taza dé una puntuación bastante alta, dependiendo del gusto de los clientes. El puntuaje de la taza de café significa que cualquier café que se evalúe arriba de 85 puntos va a ser un café muy especial. Tiene cualidades que no las tiene cualquier otro café. Básicamente vamos a evaluar algunas características muy básicas que son el cuerpo, la acidez, el aftertaste, la dulzura, el balance. Todas estas características se van a puntuar de 1 a 10. Todas sumadas me va a dar 100 puntos. Es ahí donde logramos obtener esa puntuación de 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 90, 92. Eso es lo que logramos con los microlotes, que tengan ese puntuaje para arriba. El mercado internacional se muestra cada vez más interesado en programas que favorecen la obtención de características altamente diferenciadas del grano. Los microlotes surgen como una alternativa de comercialización que estimula y consolida mejores incentivos e ingresos en la venta del café.